¡Atención México! Sheinbaum pulverizó al PRIAN en vivo frente a toda la nación y lo hizo con sus propias palabras. Sus senadores firmaron con ella, sus jefes los traicionaron y el país lo vio todo. Hay algo que ocurrió ayer en este país que los noticieros de siempre no te van a explicar completo. No es una pelea política ordinaria. Es el momento en que la oposición mexicana eligió, deliberadamente con comunicado firmado y todo, no defender a sus connacionales muertos. Mientras mexicanos fallecían bajo custodia del ICE en territorio estadounidense, mientras familias en México esperaban que alguien con poder dijera en voz alta, "Los defendemos", los presidentes del PRI y del PAN decidieron que su prioridad era otra, atacar a Claudia Sheinbaum. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Sus propios senadores ya habían firmado. Sus propios senadores, los del PAN, los del PRI, ya habían estampado su nombre junto al gobierno federal en un pronunciamiento conjunto de condena por las muertes. Y aún así, Alito Moreno y Jorge Romero eligieron atacar a la presidenta antes que defender a sus connacionales muertos. ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué calcularon? ¿Y cómo Sheinbaum convirtió ese error en la exposición política más devastadora que la oposición ha sufrido en meses? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de hoy y es la que los medios no quieren publicar. Quédate. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder y entender cómo funcionaba el manual de la oposición mexicana antes de la Cuarta Transformación. Durante décadas, el PRI y el PAN construyeron su identidad política sobre una premisa no escrita, pero perfectamente operativa. Ante Washington, se negocia en silencio. Ante las presiones de Estados Unidos, migratorias, comerciales, diplomáticas, la respuesta del viejo régimen era siempre la misma: bajar la cabeza, gestionar discretamente, no confrontar al vecino del norte. Eso no era debilidad estratégica, era un modelo de negocio. Las élites del PRI y el PAN entendieron durante generaciones que la sumisión ante Washington era rentable, que el patio trasero tenía sus ventajas, que mientras México no levantara la voz, los flujos de capital, los tratados y los favores diplomáticos seguirían llegando puntualmente. Pero entonces llegó algo que ese manual no había calculado: la Cuarta Transformación, y con ella una presidenta que no aprendió política en los pasillos del Fondo Monetario Internacional ni en las cenas de Washington, que aprendió soberanía en los libros de la historia de México, que mide los problemas en ecuaciones, no en negociaciones de trastienda. Claudia Sheinbaum representa la ruptura más profunda con ese modelo en décadas, y eso lo saben Alito Moreno y Jorge Romero. Por eso, cada movimiento de la presidenta en política exterior los obliga a tomar una decisión incómoda: o se suman a la defensa de México o se quedan del lado de quienes presionan a México. Esta semana, esa decisión llegó con la urgencia más cruda posible: mexicanos muertos, mexicanos bajo custodia del ICE, familias sin respuesta. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. La oposición tuvo la oportunidad de ponerse del lado de su país y eligió no hacerlo. Lo que voy a reconstruir ahora no es un análisis de moralidad, es una autopsia de errores. 3 decisiones que Alito Moreno y Jorge Romero tomaron en los días previos, cada una con su lógica propia, cada una aparentemente inteligente en su momento y cada una acelerando su propia destrucción. Error 1. Semanas antes, la apuesta por el desgaste sistemático. La estrategia de la oposición en los últimos meses fue clara y coherente: convertir cada acción del gobierno ante Washington en evidencia de incompetencia o sumisión. Si Sheinbaum negociaba, la acusaban de ceder. Si Sheinbaum confrontaba, la acusaban de irresponsable. Era una posición cómoda, un cerco retórico sin salida aparente. Parecía inteligente mantener a la presidenta atrapada en una narrativa donde cualquier movimiento era un error. Lo que Alito y Romero no calcularon era que esa decisión acababa de fijar su posición pública ante cualquier crisis migratoria futura. Habían construido un reflejo automático: ante noticias de México y Estados Unidos, atacar al gobierno, sin importar el contenido de la noticia, sin importar si había muertos de por medio. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron el día del pronunciamiento conjunto, cuando el Senado de la República se reunió para firmar un pronunciamiento de condena por los mexicanos fallecidos bajo custodia del INPUCNC y por los presuntos abusos en los operativos migratorios. Algo notable ocurrió: los
senadores del PAN firmaron, los senadores del PRI firmaron, no como favor al gobierno, como representantes de México ante una crisis de derechos humanos que no admitía abstención. En ese momento, los líderes nacionales de ambos partidos tuvieron una oportunidad. Podían coordinarse con sus legisladores, podían emitir una postura previa, podían, al menos, no contradecir públicamente a sus propios senadores. Eligieron no hacer nada. Dejaron que el Senado actuara con autonomía, calculando que el ciclo de noticias los protegería, que nadie iba a comparar sus palabras con las de sus legisladores. Lo que Alito y Romero no calcularon era que esa omisión acababa de crear la contradicción más letal posible para una organización política. Sus soldados con México, sus generales contra México, documentado en tiempo real, sin posibilidad de edición. Pero lo que viene a continuación es lo que tiene en pánico a Washington. El tercer error fue el que cerró la trampa. Horas después de que sus propios senadores firmaron junto al gobierno federal, Alito Moreno emitió un comunicado. Jorge Romero emitió un comunicado. 2 textos, 2 oportunidades de enmendar la contradicción. Y en ninguno de los dos, apareció una sola mención a los mexicanos muertos. Ni una. El PRI calificó el llamado de Sheinbaum como una farsa y manzana envenenada. Acusó que el gobierno buscaba blindarse contra ataques por sus presuntos narcopolíticos. El PAN centró su comunicado en críticas al Ejecutivo Federal. Calcularon que el ciclo de noticias era más fuerte que la contradicción, que el ruido político ahogaría la comparación. Lo que no calcularon era que Sheinbaum ya tenía el micrófono encendido y que al día siguiente iba a leer sus comunicados en voz alta ante la prensa nacional y preguntarles algo que no tenían forma de responder. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Alito y Romero redactaban comunicados de ataque, Sheinbaum estaba construyendo algo diferente, no una respuesta emocional, una arquitectura. El primer movimiento fue el pronunciamiento conjunto con el Senado. No fue un acto espontáneo, fue una decisión deliberada convocar a todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta a firmar un documento único de condena por las muertes de mexicanos y por los presuntos abusos del ICE. Al lograr que senadores del PAN y del PRI firmaran, Sheinbaum hizo algo quirúrgicamente preciso. Separó a los legisladores de sus líderes, creó una línea divisoria dentro de la propia oposición y los dejó elegir de qué lado caer. El segundo movimiento fue el silencio estratégico de las horas siguientes. Sheinbaum no respondió de inmediato a los comunicados de Alito y Romero, no publicó nada, no mandó voceros, no contraatacó en redes, los dejó hablar, los dejó registrar por escrito que eligieron atacar a la presidenta sin mencionar a los migrantes muertos. Ese registro iba a ser el material de la conferencia del día siguiente. El tercer movimiento fue definitivo, la conferencia mañanera como tribunal público. Sheinbaum llegó con los comunicados leídos, con las declaraciones de sus senadores también leídas, y frente a la prensa nacional hizo la pregunta que no tiene respuesta limpia. ¿Se solidarizan con los mexicanos o no? 5 palabras, sin adjetivos, sin dramatismo innecesario, solo la pregunta que la oposición no supo contestar porque sus comunicados ya la habían respondido por ellos. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. Sheinbaum no improvisó ese momento, lo diseñó. Cada paso, el pronunciamiento conjunto, el silencio, la conferencia, fue una secuencia calculada que llevó a la oposición exactamente al lugar donde no podía defenderse. Y entonces dijo algo que resume todo. Es un momento en donde hay que defender a las y los mexicanos o no defenderlos. Y ahí se definieron ayer en sus declaraciones. No fue un ataque, fue una sentencia. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. La reacción de la oposición no fue de fuerza, fue de quien no tenía respuesta preparada. Alito Moreno repitió la acusación de farsa y manzana envenenada. No ofreció una postura sobre los migrantes, no mencionó a las familias, no propuso nada concreto. Jorge Romero tampoco. 2 líderes nacionales de los partidos históricos de México, con décadas de experiencia política acumulada entre los dos, y ninguno encontró la forma de decir en público lo que sus propios senadores ya habían firmado. Eso no es una postura política, es una fractura.
y el Senado de la República quedó como la institución que estuvo por encima de esa fractura. El pronunciamiento conjunto que respaldó las acciones del gobierno de México para exigir el respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos ya estaba firmado, ya era un hecho. Los líderes del PRIAN llegaron tarde y llegaron del lado equivocado. Pero aquí viene lo que los medios corporativos no quieren que escuches. Detrás de cada comunicado de Alito y Romero hay una imagen que ningún mexicano debería olvidar. Un connacional que murió lejos de su tierra. Una familia que esperaba que sus representantes políticos, todos ellos sin excepción, dijeran en voz alta que su vida importaba más que la agenda partidista. No lo dijeron, y Sheinbaum lo señaló sin adornos. A ellos no les interesa defender a los mexicanos, por lo menos a los presidentes. No fue un insulto, fue un diagnóstico. El viejo régimen del PRI y del PAN lleva décadas eligiendo sus prioridades de la misma forma. Primero la política, después México. Primero el ataque al adversario, después la dignidad de los connacionales. Esta semana, esa prioridad quedó expuesta con una claridad que ningún spin político puede borrar. Sus senadores firmaron, sus líderes atacaron y México lo vio todo. Pero lo que pasó después fue lo que ningún analista en Washington tenía en sus modelos. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes lo que ocurrió en la superficie. Ahora vamos a lo que está debajo. Porque lo que Sheinbaum ejecutó esta semana no fue una respuesta a una crisis. Fue la activación de un mecanismo que llevaba semanas construyéndose en silencio. Y cuando ves las piezas juntas, la magnitud cambia completamente. La primera pieza era el Senado. Sin ella, el resto no funciona. Sheinbaum necesitaba que el pronunciamiento conjunto no fuera un documento del gobierno federal. Necesitaba que fuera un documento del Estado mexicano, de la institución legislativa, de la representación plural de la nación. Por eso convocó al Senado y no solo a sus aliados. Por eso era crítico que senadores del PAN y del PRI firmaran, no como un gesto de unidad cosmética, como una trampa de definición. Porque una vez que tus propios senadores firman, tú como líder nacional tienes exactamente dos opciones, sumarte o contradecirlos. Y Alito y Romero eligieron contradecirlos. La segunda pieza era el registro. Sheinbaum sabía que los comunicados de la oposición iban a llegar, los esperaba. No hizo nada para detenerlos porque no quería detenerlos. Quería que existieran. Quería que Alito escribiera farsa y manzana envenenada, sin mencionar a los migrantes muertos. Quería que Romero criticara al Ejecutivo sin pronunciar una sola vez la palabra connacionales. Porque ese registro, esas palabras escritas, firmadas, publicadas, iba a ser el material exacto que necesitaba para la conferencia del día siguiente. No necesitó inventar nada. La oposición escribió su propia sentencia. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. La tercera pieza es la que nadie vio venir y es la que hace el movimiento irreversible. Al preguntar públicamente, ¿se solidarizan con los mexicanos o no? Sheinbaum no estaba lanzando un ataque político ordinario, estaba instalando un estándar, un criterio de evaluación que ahora existe en el registro público y que va a aplicarse cada vez que la oposición intente hablar de política exterior, de migración, de soberanía. ¿Dónde estaban cuando había que defenderse? Ese estándar no desaparece, no tiene fecha de vencimiento. No se puede borrar con un comunicado posterior y eso, en términos de arquitectura política de largo plazo, es más valioso que cualquier victoria de corto plazo. Pero aquí viene el Loop 2, la dimensión que ningún análisis convencional está desarrollando. ¿Qué pasa con los senadores del PAN y del PRI que firmaron? Esos legisladores ahora tienen un problema interno que sus líderes les crearon. Firmaron con el gobierno, sus jefes los desmintieron implícitamente y ahora deben elegir, ¿siguen la línea de Alito y Romero o sostienen su firma? Esa tensión interna no se resuelve en una semana, se convierte en una fractura estructural que Sheinbaum puede activar cada vez que lo necesite. México ya no está solo y la oposición ya no está unida. Lo que ocurrió esta semana tiene 3 dimensiones de impacto y hay que entenderlas en orden, de adentro hacia afuera. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. Hay familias en México que tienen a un familiar muerto o desaparecido bajo custodia del ICE. Hay comunidades enteras en estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Zacatecas que viven con la angustia permanente de que su hijo, su hermano, su padre, que cruzó la frontera en busca de trabajo, no va a regresar.
Para esas familias, esta semana no fue un debate político, fue la confirmación de quién las defiende y quién no. El gobierno federal activó todos los mecanismos consulares disponibles, exigió el esclarecimiento de los hechos y llevó el tema al Senado de la República para construir una postura de Estado. Los líderes del PRI y del PAN redactaron comunicados sobre sus diferencias con la presidenta. Eso no es un matiz político, es una declaración de prioridades y el ciudadano mexicano, el trabajador, la madre, la familia que tiene a alguien del otro lado, lo procesó exactamente así. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Segunda dimensión, México como nación. Lo que Sheinbaum construyó esta semana es un precedente institucional. El Senado de la República, con representación de todos los partidos, emitió un pronunciamiento formal de condena y de respaldo a las acciones del gobierno para exigir el respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos. Eso significa que México llegó a esta crisis con una voz institucional unificada hacia afuera, aunque la oposición intentara fragmentarla hacia adentro. Esa distinción importa en términos de política exterior. Cuando un gobierno puede demostrar que su posición tiene respaldo legislativo pluripartidista, su capacidad de negociación ante cualquier interlocutor internacional se multiplica. Washington lo sabe y la oposición mexicana acaba de debilitar su propio argumento de que Sheinbaum no tiene consenso nacional. Tercera dimensión, el precedente para América Latina. México no es el único país en el hemisferio que enfrenta presiones migratorias unilaterales de Washington. Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, todos negocian desde posiciones de vulnerabilidad ante una política migratoria estadounidense que opera con creciente agresividad. Lo que México está demostrando esta semana es que es posible construir una respuesta de Estado, institucional, pluripartidista, pública, ante esa presión, sin rendirse, sin suplicar, sin el manual viejo de la sumisión silenciosa. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Hay una frase que Claudia Sheinbaum pronunció en su conferencia mañanera que resume todo lo que analizamos hoy. No fue un discurso largo, no necesitó serlo. Es un momento en donde hay que defender a las y los mexicanos o no defenderlos. Y ahí se definieron ayer en sus declaraciones. 4 oraciones, sin adjetivos innecesarios, sin acusaciones de nombre, sin dramatismo fabricado. Solo la pregunta más simple y más devastadora que una presidenta puede hacerle a su oposición en tiempo de crisis: ¿estás con los mexicanos o no? Cuando dijo ahí se definen, no estaba hablando solo de este episodio. Estaba instalando un criterio permanente de evaluación política que la oposición va a cargar en cada debate migratorio que venga. Cuando dijo, ahí se definieron ayer en sus declaraciones, estaba señalando algo más preciso todavía. No los acusó de traidores, no usó esa palabra. Los dejó definirse a ellos mismos con sus propias palabras. Es exactamente lo que hicieron. Y aquí es donde el plan completo se revela. La declaración también fue un mensaje hacia adentro, hacia los senadores del PAN y del PRI que firmaron el pronunciamiento. Les estaba diciendo, ustedes eligieron bien, sus líderes no. Esa cuña entre legisladores y dirigentes no se cierra con un comunicado de prensa. Se abre más cada vez que el tema migra, vuelve a los titulares. Y va a volver. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó. Y cuando habló ya había ganado. Pero hay algo que este análisis no puede cerrar todavía, porque la historia no terminó. El hilo más importante que queda suelto no es la pelea con Alito y Romero. Ese capítulo ya tiene ganador. El hilo que queda suelto son los propios mexicanos que murieron o desaparecieron bajo custodia del ICE. ¿Cuántos son en total? ¿En qué condiciones exactas murieron? ¿Qué respuesta formal va a dar el gobierno de Estados Unidos a las exigencias del gobierno mexicano? Esas preguntas no tienen respuesta todavía. Y mientras no la tengan, la presión que Sheinbaum construyó esta semana tiene que mantenerse activa. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Lo que México tiene ahora que no tenía hace 7 días es un registro público, firmado, pluripartidista, de que este país exige respuestas. Ese registro no desaparece. Pero lo que se viene en los próximos días va a exigir más que un pronunciamiento.
Va a exigir resultados consulares concretos, investigaciones con nombres, fechas y responsables, y una respuesta de Washington que hasta ahora no ha llegado. La pregunta que nadie en la oposición se atreve a responder en voz alta es esta: ¿cuántos mexicanos más tienen que morir antes de que decidan dejar de atacar a su presidenta y empezar a defender a su país? En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué mecanismos legales internacionales tiene México disponibles para exigir rendición de cuentas a Washington por las muertes bajo custodia del ICE. Porque lo que está a punto de definirse en esa negociación diplomática va a determinar si este episodio fue un punto de inflexión real o solo un momento de claridad política, y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Recapitulemos lo que ocurrió esta semana. Mexicanos murieron bajo custodia del ICE en Estados Unidos. Sus familias esperaban respuesta y el gobierno de Claudia Sheinbaum convocó a todas las fuerzas políticas del Senado a firmar un pronunciamiento conjunto de condena y de exigencia de derechos humanos. Senadores del PAN y del PRI firmaron. Eso es lo que ocurrió. Lo que ocurrió después revela cómo ocurrió la estrategia. Alito Moreno y Jorge Romero eligieron emitir comunicados de ataque al gobierno sin mencionar una sola vez a los migrantes muertos. Y Sheinbaum los esperaba, los dejó hablar, registró sus palabras y al día siguiente, en conferencia mañanera, los confrontó con la pregunta que no tiene respuesta limpia: ¿se solidarizan con los mexicanos o no? No improvisó, diseñó, no reaccionó, ejecutó. ¿Y por qué importa? Va más allá de esta semana. Porque lo que Sheinbaum construyó no es solo una victoria política de corto plazo, es un estándar permanente, un criterio de evaluación que ahora existe en el registro público, un precedente institucional de que México puede responder a las presiones migratorias unilaterales con una voz de Estado, plural, firme y sin el manual viejo de la sumisión. La soberanía de México no se negocia, y esta semana quedó demostrado, una vez más, de qué lado está cada quien. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días sobre la negociación con Washington va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de irte, dime en los comentarios esto: ¿crees que Alito Moreno y Jorge Romero van a corregir el rumbo y sumarse a la defensa de los migrantes? ¿O ya es demasiado tarde para dar marcha atrás? Escríbelo abajo, quiero leer tu análisis. Abrimos esta historia con una pregunta: ¿quién defiende a los mexicanos cuando más lo necesitan? Hoy la respuesta está escrita en los comunicados de la oposición, en la firma de sus propios senadores y en las palabras exactas de una presidenta que no necesitó levantar la voz para ganar el argumento más importante de la semana. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!